Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y que el Eterno les abra la brecha para que su caminar sea con certidumbre, con emuná, con bitajón, y que todos aquellos obstáculos en su vida personal para crecer sean quitados a fin de que pueda aspirar a tener un lugar muy especial en el mundo venidero. Bien, estamos en el Perek 5 de Geburot, de los apóstoles. Vamos a ver, dice así: pero cierto hombre llamado Hanayá, con su mujer Zafira, vendió una hacienda y sustrajo del precio en común acuerdo con su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Kefa: Hanayá, ¿por qué dejaste a Hasatán llenar tu corazón para mentir a la Ruach HaKodesh y sustraer del precio de la hacienda? Reteniéndola, ¿acaso no seguía siendo tu propiedad? Y vendida, ¿no estaba en tu mano decir qué hacer con ella? ¿Por qué dejaste que se pusiera esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Hanayá estas palabras, cayó y expiró, y cayó gran temor sobre todos los que iban oyendo del asunto. Y levantándose los jóvenes, pusieron a un lado el cuerpo y lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, y aquí que entró su mujer sin conocer lo sucedido. Entonces Kefa le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la hacienda? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Kefa le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo para tentar al Ruach de Adonai? He aquí a la puerta los pies de los que enterraron a tu marido, y te sacarán. No lo había dicho aún cuando instantáneamente cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la comunidad judía y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una situación muy especial, y que fíjense que aquí atañe a una cuestión ética. Porque al final del día, como dice aquí Kefa, la propiedad, tanto para Haniyah como su esposa, pues la tenían, o sea, la vendieron, decidieron, dedicaron, hablaron, dijeron que la iban a entregar. Ese fue uno de los problemas graves, que nosotros por un lado decimos una cosa y se hace otra cosa, y eso tiene que ver con la cuestión ética, con el musar. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Aprendemos varias cosas muy importantes. Número uno, no hagas voto, no hagas promesa, no muevas la boca si no vas a cumplir. Y si luego de haber dicho las cosas, tienes que tener cuidado de no retractarte de lo dicho. Si ya lo dijiste, si ya lo hablaste, créeme que el cielo hay una mano que todo lo escribe, y en un libro donde todo se anota. Y desgraciadamente para mucha gente, este aspecto ético de cuál está tocando, que tocaba la vida práctica, pero que en el fondo fue una cuestión ética, porque al final del día, ¿cómo es que dices que sí y a la mera hora es no? Se hizo de alguna manera, no dijo y prometo dar el dinero o prometo dar la propiedad, no. Por eso es que Kefa de alguna manera reconviene a Haniyah, porque le dice: bueno, era tuya la propiedad, pues no la habías dado y ya no habías tenido ningún problema. O si ya la habías decidido venderla,
pues, ¿qué te pasó? Hasatán te metió la idea, y Hasatán, recuerden que es reconocido, entendemos que es el Yetzer Hara. ¿Y qué pasó? Que hubo una inara de él mismo hacia él, es decir, que él codició el dinero al final del día. Esto es un problema, porque en este caso la codicia, el ayin hara, le afectó directamente a él, a Haniyah. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser piedra de tropiezo en nuestra vida, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo pensamos y quién nos pone los pensamientos, porque si es el Yetzer Hara, entonces sí que estamos complicándonos la vida. Y te voy a decir que hay muchas veces que te las pone, pero ¿quién decide? El problema no es que te pongan ideas o que te digan o lo que sea. Tú debes de decidir por lo justo, por lo bueno, por lo de buen hombre, es decir, lo correcto. No puedes de ninguna manera apartarte de los dichos, de las enseñanzas, de las instrucciones, es decir, de la Torah, que es lo que de hecho nos permite vivir con seguridad. En el caso de Haniyah determinó vender la hacienda, y hasta ahí pues no había ningún problema. El problema fue cuando promete que la dará, y bueno, hace un voto porque lo dijo, y entonces a la mera hora pues no da el recurso, sino le quita una parte y dice aquí está. Y es interesante también aquí una cosa muy, pero muy especial que sucede en estos eventos. Kefa sabía que él no estaba entregando todo el dinero. Él no puede saber todas las cosas. Kefa, por el Ruach, entiende que él había sustraído de ese dinero. Por un lado, se convierte, además de la falta de no cumplir con el voto, también se cometió el hecho de que robó hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque sustrajo de algo que había prometido, y eso se considera robo. Entonces, llegamos al fondo cuando vemos que es una cuestión una cuestión ética, donde Kefa le expone a Haniyah, y donde Haniyah ya no tuvo palabras. Esto es algo muy tremendo, porque todavía tuvo la oportunidad de haber dicho, no fue en eso, nada más de una parte. Hubiera tenido oportunidad en un determinado momento de hacer teshuvá. Sin embargo, Kefa lo confronta y le dice, ¿en tanto vendiste la propiedad? Y él dice, sí, en tanto. Y ahí pisó fondo, y vino la sentencia del cielo, porque no la sentenció Kefa. Kefa no fue el que lo sentenció, quien lo sentenció fue el cielo. ¿Por qué haría el Eterno esto? Esto era importante porque en los eventos que se estaban dando debería poner orden. A veces se pensaba o se piensa que en un momento dado que los apóstoles eran talmidín, eran estudiantes del Ribi, como que no había un cierto vínculo importante con los Juanín, con los líderes espirituales, entre comillas, del pueblo de Israel. Y esto como que descalificaba de alguna manera su abodá, su servicio, su ministerio, no solamente al Eterno, pero también al pueblo. Pareciera ser que como no es oficial, entonces carece de valor. Y esto es algo muy delicado. Eso es algo muy delicado, porque te voy a decir que el problema no es lo oficial.
El problema es no hacer la voluntad del Eterno. En este caso, como decíamos, es algo muy, muy interesante mirar que el Eterno causa una disciplina que lleva como consecuencia la muerte de Haniyah. Y no solamente de Haniyah, sino también de la esposa, porque habiéndose puesto de acuerdo, mintieron los dos, y entonces a consecuencia de ello, dice, mintieron al Ruach. Esto quiere decir que al mentir, al negar que les habían dado otra cantidad, ellos automáticamente se declararon culpables y el juicio cayó sobre ellos. ¿Qué pasó? Pues murieron los dos, como ya vimos, y esto nos habla de que no es solamente hacer y pues total nadie se da cuenta, tú y yo lo sabemos o solamente yo lo sé, pero al final del día sabemos que todo lo que hacemos, lo conoce el cielo. Entonces está escrito que Él conoce nuestro corazón y nuestros riñones, escudriña nuestros riñones, de tal manera que nos hace entender que conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Y entonces, consecuentemente, esto nos lleva a poder tener mucho cuidado en lo que nosotros vivimos. Dios, aun cuando los apóstoles no estaban en el curso oficial o no estuvieron en el curso oficial con los líderes espirituales de Israel, pero estuvieron bajo la autoridad de Mashiach Yeshua. Y esto nos habla de lo delicado que es, aun cuando nosotros no tengamos, incluso los nezaritas no somos reconocidos por el judaísmo ortodoxo kibano, y nos es vedado muchas cosas como el reconocimiento del mismo judaísmo nezarita por ellos, pero esto no importa. Lo más importante es que acá, incluso a través de todo esto que pasó con Haniyah, está el Eterno diciendo que no es lo oficial del hombre, sino es lo que el Eterno obra y mira en el corazón del hombre y de la mujer. Estos dos, esta pareja, Haniyah y su esposa, estaban y eran parte de la comunidad, habían creído en el Eterno, quien es bendito, y consecuentemente habían creído que Yeshua era el Mesías. El problema es que habiendo y teniendo un conocimiento de la Torá, la tuercen. Ese es el problema, y consecuentemente la retribución a su extravío vino sin tardanza. Tuvieron oportunidad de arrepentirse, sí. Si se dan cuenta, en el caso de la esposa, a la esposa también se le pregunta, oye, si vendieron la propiedad en tanto, y ella dice, sí, pues ahí vino la cosa. Si ella hubiera dicho, no, pues es que la vendimos en tanto, pero decidimos que íbamos a dar solamente una parte, la cosa hubiera sido de otra manera, pero sin embargo, no lo hizo. De aquí aprendemos que el Eterno siempre nos da la oportunidad, fíjense, siempre da la oportunidad para que nosotros hagamos Teshuvah, pero a veces nuestra cerviz es dura, y desgraciadamente aquí Haniyah y su esposa sufrieron las consecuencias. Hay muchas cosas que hay aquí, hay muchas cosas que entender y comprender y reflexionar, pero una cosa es importante: Dios ve todo, y Dios quiere que el corazón de su pueblo sea un corazón legítimo, fiel, que sea un corazón sin doblez, y consecuentemente que sea un corazón que le place al Eterno y que vive la verdad de ese Dios verdadero. Que tengas un magnífico día y que reflexiones en estas palabras que el Eterno nos ha dado hoy. Shalom, shalom.